Bueno, hermanos, decir que estamos muy bendecidos, quizás sean palabras que se suelen decir, ¿no? Pero evidentemente entre nosotros, la Iglesia del Señor, hay algo que no podemos hacer y es mentir, porque estaríamos pecando y romperíamos la comunión, ¿verdad?, con nuestro Señor. No es mentir, es decir lo que hay en nuestro corazón y es el puro y agradecimiento, ¿verdad?, que tenemos en nuestro corazón. Hemos sido y estamos siendo muy bendecidos. Ya yo lo dije el domingo pasado, pero estamos siendo bendecidos porque realmente hemos podido comprobar el corazón, los corazones tan generosos que tenéis. Tenéis corazones generosos. A mí me ha profundamente impactado. Yo venía, quizás cada uno de nosotros cuando vamos a algún sitio, pensamos en algo, ya tenemos nuestra estructura mental de pensamiento, tenemos ya incluso nuestros prejuicios, ¿verdad? Ya somos muy adelantados, ya nos hemos hecho un juicio, ya tenemos una visión de algo. Y yo quiero decir que Dios me ha quitado todo aquello que yo traía, y evidentemente de aquí, de este lugar, de Cipolletti, esta mañana venía para acá y me lo enseñaron. España, 460, Cipolletti, Río Negro, República de Argentina. Amén. Gloria a Dios. Bien, Sergio, me alegro mucho de verte. Ese muchacho, un muchacho más o menos de mi edad. Tú eres mayor que yo, tienes 5 o 6 meses más que yo. Ayer nos confesamos hasta nuestra edad. Lo conocí ayer en el negocio que tiene esta preciosa pareja y bueno, pues me encanta de que estés aquí en esta mañana, de verdad. Es una bendición, es una bendición. Dios tiene algo especial para vosotros. Dios tiene algo especial para vosotros. Señor os bendiga. Bueno, como yo voy a predicar, ¿habéis visto que española más guapa? Se nota que es mi marido, ¿verdad? Chicos, mujeres guapas en la provincia de Cádiz. De verdad. Allí tuvo que ir Mariela para que Manolito, Manolo. Olé. Manolo, es que en España. Gloria a Dios. Bueno, hermano, muy agradecidas. Estamos muy agradecidos de los días que estamos pasando aquí en Argentina, por la generosidad de esta iglesia, por la generosidad de los líderes, de los pastores que nos han acogido, José y Virginia y su familia. Es algo que ha cautivado nuestro corazón, sin conocernos, casi. Pero ha habido eso, un vínculo especial y bueno, estamos impactados. Yo me gustaría de poder cantar un cántico, porque no sé de muchas palabras, hermano, pero mi corazón está agradecido y quiero ofrecer este cántico al Señor. Amén. Bendito sea tu nombre, Señor. Las primicias son para mi Dios, para Él todo lo bueno. La primera sonrisa del día es para mi Cristo. El primer beso de la mañana para sus manos. Las migajas se las doy al mundo que vive en pecado. Para mi Dios, mi mejor oración, mi mejor alabanza. Para mi Dios, mi mujer y mis hijos y toda mi casa. Para mi Dios, el mejor cubierto, el plato más limpio y el mejor sitio de la mesa para mi Cristo. Y el agua más cristalina
y el vaso más reluciente. El mejor mantel que tengo voy a ponerle. No viene a cenar cualquiera, y es el Señor de señores y el Rey de reyes. Hay el agua más cristalina y el vaso más reluciente, y el mejor mantel que tengo voy a ponerle. No viene a cenar cualquiera, y es el Señor de señores y el Rey de reyes. Como diga el Señor esta noche de dormir en mi casa, sin dudarlo me acuesto en el suelo y le dejo mi cama. Le diría después de cenar: Señor, si tú quisieras hacer una oración por los enfermos que hay en la tierra, le diría: Señor Padre mío, mira los apartados, diles que una corona de vida les está esperando, y sabiendo que al día siguiente se marcharía, le diría a la iglesia de Cipolletti: te necesita. Y el agua más cristalina y el vaso más reluciente, y el agua más cristalina y el vaso más reluciente. Aleluya. Gloria a Dios. Amén. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Ale no está? ¿No ha venido Ale, no? Veo ahí, ¿no está Ale? Me ha fallado. Me dijo que iba a estar hoy. ¿Mañana? Bueno, bien. Bien, hermano, como comencé diciendo, me ocurrió algo. Y como me ocurrió algo, Dios me cambió en estos días la palabra que quizá yo traía para vosotros, el enfoque que Dios me había dado, ¿no? Traía una palabra para la iglesia, y no tanto para esta iglesia local, sino para la iglesia, porque yo creo que la iglesia del Señor debe de tener dos dimensiones claras, ¿no? Y me vaya a permitir que coja un poco la dimensión que empecé a hablar al principio con lo que a mí personalmente me estaba ocurriendo, ¿no? Sabéis que todos tenemos internet, todos vemos cosas, todos tenemos YouTube, etcétera, etcétera, ¿no? Hay una imagen, y la imagen que recibe España o que reciben otros lugares, aquí Dios está haciendo grandes cosas y poderosas cosas. Aquí el Espíritu de Dios se mueve de manera sobrenatural en Argentina. Está haciendo milagros asombrosos, ¿no? Pero hay una dimensión, hermanos, y es de que muchas veces la iglesia se conoce por los grandes hombres de Dios, para la gloria de Dios. Se conoce por los grandes apóstoles, se conoce por nombres, se conoce porque son congregaciones de miles de personas. Pero hay algo claro que tú y yo tenemos que tener, y es en general la iglesia del Señor. Y es que la iglesia del Señor se debe de conocer por dos cosas que dice la palabra. Y es por el amor y por la unidad. Dice Jesús en sus propias palabras: en esto conocerán que os amáis y que sois uno, para la gloria del Señor. Y quiero decir que ese pensamiento es el que yo tenía, pero cuando he llegado aquí a
este lugar, a este local, llegué a España y dije, aquí hay amor, aleluya. Yo creía que eso de los abrazos y de los besos solamente lo hacíamos allí. Cuando yo digo, hermano, dar un abrazo ahí, daros un beso. Pero he podido percibir el calor humano, el amor de Dios entre vosotros. Y he podido percibir la unidad. Sois uno. Y eso es una bendición. Por lo tanto, no tengo que predicar de eso, tengo que predicar de otra cosa. Amén. Y entonces el Señor me cambió el mensaje. Y me cambió el mensaje por algo muy concreto. Y es porque nos tenemos que identificar. Ya tenéis por ahí el boletín, ¿verdad? Nos tenemos que identificar. Anoche estuvimos aquí reunidos con los jóvenes y le compartí algo a los jóvenes, que quiero también haceros una pregunta a vosotros. ¿Os queréis multiplicar? ¿Queréis crecer? ¿Amén? Sí, ¿verdad? Esta congregación es maravillosa, hermanos. Os lo digo con todo mi corazón. Aquí hay dones tremendos. Dones tremendos. Tenéis capacidades excepcionales. Pero la Iglesia, vosotros, todos nosotros, tenemos que tomar para multiplicarnos el único recurso que tenemos, el único. Óyeme bien. El único es tomar aquello que Dios nos ha dado, que es el poder de su Espíritu, y poder vivir con un corazón lleno del fuego de la presencia de Dios, para que nos podamos multiplicar y crecer para su gloria. Amén. Tenemos que tener algo claro, hermano y hermana. La Iglesia del Señor no debe de crecer, por ser más. No, es un error. Dios nos bendice en nuestras peticiones cuando nuestras peticiones son de su voluntad. Y su voluntad es que la Iglesia crezca, pero por un único sentido, y es porque las almas están perdidas y en condenación. Y la Iglesia tiene el recurso, el poder para impactar en la sociedad a través de un mensaje que es el mensaje de esperanza y de vida eterna, que solamente ese mensaje lo tiene la Iglesia, no lo tiene ningún evento social, ninguna comunidad, ningún partido político, ninguna filosofía, solamente lo tiene la Iglesia del Cristo, del Rey de Reyes y Señor de Señores. Por lo tanto, la Iglesia se tiene que identificar con Jesús y se tiene que identificar con el mensaje del Evangelio. Amén. Amén, hermanos, para eso tenemos que hacer algo. Y Diego, uno de los líderes de aquí, comentó un texto, si no recuerdo más es Ezequiel, el profeta Ezequiel, capítulo 47, donde va a haber esa visión y va a haber las aguas que van a salir en ese profeta profético que tuvo una visión tremenda del templo de Dios, de ese templo espiritual de Dios, y decía que las aguas brotaban por las puertas, por los umbrales, por abajo de las puertas, y dice que había una corriente, dice que se le presenta un varón, y ese varón dice que toma al profeta y le va a hacer como de guía turístico, dice que va a empezar a rodear la ribera del río y va a empezar a brotar ese río que comienza muy pequeñito, pero que empieza a ancharse, a profundidad, a crecer, a crecer, a crecer. Y dice que ese varón de Dios dice que lo toma y empieza a caminar por el río. Y dice que el río empezó a llegarle por los tobillos. Después dice que avanza sobre el río y empezó a llegarle a las rodillas. Dice que después empieza y que el agua le llega a los lomos, hasta que llega el momento que ya no puede más y tiene que cruzar el río, el agua de Dios, la presencia de Dios ha nado, el agua que viene del cielo para empapar nuestro corazón, para saturarnos y llenarnos de su presencia, el poder del Espíritu Santo. Es lo mismo
que años después nuestro Señor Jesucristo, allí hablando con los fariseos, dice que se levantó en el gran día de la fiesta y dice que alzó la voz al pueblo y dijo: todo aquel que crea en mí, por su interior correrán ríos de agua viva. Aleluya. Poder de Dios. Presencia de Dios. La iglesia del Señor tiene que vivir en el único recurso que tiene: presencia de Dios, poder del Espíritu Santo, para poder dar un mensaje que impacte a la sociedad y podamos gobernar en todos los ámbitos, sean espirituales, sean locales o sean físicos. La iglesia gobernando, pero a través del único recurso que tiene, y es la presencia poderosa del Dios eterno y glorioso que habita en cada uno de nuestros corazones. Bendito sea su nombre, bendito sea su nombre, bendito sea el nombre de Jesús. Para eso nos tenemos que identificar, nos tenemos que identificar. Y yo quiero que tú en esta mañana tengas esa palabra. He intentado aprendérmela en ese identifícate, como cambiándole el acento, pero no puedo. Identifícate. ¿Cómo? Identificate. Che, identificate. Prepara los mates. Poné. Gloria. Aleluya. Bendito sea el Señor. Qué bueno. Hermanos y hermanas, todos nos tenemos, de alguna manera, todos los seres humanos nos solemos identificar con algo, con alguien. ¿Quién se identifica aquí con el fútbol? ¿Quién en Argentina como en España? Las manos. ¿Quién se identifica? Bueno, que Diego, no vaya a ocurrir ningún problema, ¿eh? Con el Boca. Con el River. ¡Wow! Nos identificamos, ¿verdad? Nos identificamos, nos tenemos que identificar con alguien, ¿no? Siempre nos identificamos con alguna actividad, con el deporte, con la política, incluso con el político, alguna religión, alguna filosofía, algún pensamiento, etcétera, etcétera. Nos identificamos, todos los seres humanos nos identificamos. Pero nosotros, queridos hermanos y hermanas, nos tenemos que identificar con un mensaje. Y es el mensaje del Evangelio. Y nos tenemos que identificar con el autor del mensaje, y ese mensaje es Jesús. Y nos tenemos que identificar, evidentemente, con la iglesia donde nosotros estamos perteneciendo. Y nos tenemos que identificar, evidentemente, con el mensaje, con el proyecto, con los propósitos, con las metas de esa iglesia para que ese proyecto se lleve adelante. ¿Amén o no? ¿Sabéis que tenéis que evangelizar? ¿Lo sabéis? ¿Que tenéis que predicar el Evangelio? ¿Sabéis en qué palabra se traduce? ¿Es una palabra un poco técnica? ¿En qué palabra se traduce? ¿Qué es sino expandirte? ¿Amén o no? ¿Qué es sino expandirte? Predicar el Evangelio, evangelizar, proyectarte hacia el crecimiento, hacia... Es expansión, es evangelizar, es predicar. Nosotros, hermanos, nos tenemos que identificar. Allí en España, cuando tú vas a algún lugar, o por la calle, o te paran en el automóvil, o necesitas alguna autoridad, o vas a algún estamento cívico, social, político, y tienes que... algún documento, presentar algún documento, te piden tu DNI, no sé si aquí se usa el DNI, sí, ¿no? Sí. Te identificas, ¿verdad? Te tienes que identificar, es donde viene tu nombre, profesión, incluso nombre de tus padres, etcétera. Tienes una identificación, te identifican. Y tienes que presentar tu DNI. Allí en España, los pastores, que estamos reconocidos de una manera legal, jurídica, a través de FEREDE, de un estamento que es la guía, el vínculo con el gobierno español,
los pastores pues tenemos una identificación. Entonces, cuando tú vas a algún sitio, quizás las autoridades, o tienes que presidir una boda, una ceremonia, un funeral, en algunos hospitales, cuando vas a horas un poco, pues te suelen pedir tu identificación, y yo presento mi identificación como pastor evangélico, ¿verdad?, ministro de culto por el gobierno español. Me identifico como pastor, Cuando llegué a la frontera, me pidieron que me identificara y tuve que presentar el pasaporte. Me identifica como español, ¿verdad? Como español. Es decir, de una manera u otra, hermanos y hermanas, amados y amados míos, nos tenemos que identificar. Y quiero decirte en esta mañana que Dios nos escoge, y escoge a sus hijos y a sus hijas, y nos hace miembro de su iglesia, ¿verdad? Nos hace miembro de su iglesia, nos hace miembros de su reino, nos da una identidad. Ya nosotros empezamos a identificarnos con algo y con alguien. Empezamos a identificarnos. Cuando nos hacemos miembros de su iglesia, nos identificamos. Ya empezamos a identificarnos aunque podemos decir que los evangélicos no pertenecemos a ninguna religión, ¿verdad?, sino que lo que tenemos es una relación personal con Cristo. Sí, evidentemente, está conocido como una religión. Y ojalá, no sé si aquí, pero en España, está reconocida por el gobierno español como religión. Hay 4 religiones reconocidas a nivel nacional en España, que es la católica, es la judía, la musulmana y la evangélica. Son las 4 religiones reconocidas. Los demás son sectas, pero están reconocidas, ¿no? Por lo tanto, cuando tú te identificas, ya tú también te identificas con una religión porque eres angélico. Por lo tanto, ya nos vamos identificando. El Señor, hermano, conforme a su palabra, nos da una nueva identidad. El apóstol Pedro lo va a recoger de esta manera. Ya vosotros sois un linaje escogido. Ya sois real sacerdocio. Ya empieza Dios a vislumbrar en nuestras vidas una nueva identidad de lo que éramos y empezamos a ser. Ya sois real sacerdocio, ya sois nación santa, ya sois un pueblo adquirido por un precio, y no un precio de plata, sino un precio de sangre, que es la sangre de Jesús. Ya sois alguien especial, ya tenéis una nueva identidad, aún más, vuestros nombres escritos en el libro y vuestra ciudadanía en los cielos para la gloria de Dios. El Señor quiere que tengamos claro nuestra identidad. Tengamos claro nuestra identidad. Tú y yo tenemos que tener claro nuestra identidad. Porque es así que vamos a saber cuál es nuestro propósito. ¿Para qué nos llamó el Señor? ¿A quién le pertenecemos? ¿Cuáles son nuestros objetivos? ¿Cuáles son nuestros proyectos? ¿Cuáles son nuestras metas? Nos tenemos que identificar con la iglesia en la cual pertenecemos y con los proyectos de la iglesia para que esos propósitos y esos objetivos y metas se lleven a cabo y se puedan realizar. Nos tenemos que identificar como parte de todo ese mover que está dando el Señor en medio de nosotros, con quien nosotros nos estamos identificando. Porque los que estáis aquí es porque os identificáis, amén, del Señor con este lugar, amén. Si no, estaríais en otro lugar, ¿verdad? Por lo tanto, tenemos que tener esa identidad muy señalada, sellada en nuestro corazón. Nos tenemos que identificar con los proyectos de la iglesia. Y nos tenemos que identificar desde esa perspectiva, hermano, para que la gloria de Dios sea exaltada, porque desde la eternidad Dios tiene un deseo, y es que su nombre y su evangelio sea extendido, tenga expansión, bendito sea su nombre, expansión. Y
Y nosotros nos tenemos que identificar. Y nos tenemos que identificar con el mensaje, con la palabra profética que aquí hay. Y es que esta iglesia va a crecer para la gloria de Dios. Y esta iglesia se va a multiplicar para la gloria de Dios. Por lo tanto, nos tenemos que identificar. Nos tenemos que identificar, evidentemente, con Jesús, Todopoderoso, el Dios de la gloria, pero nos tenemos que identificar con la iglesia con la cual nosotros estamos viviendo. Tenemos que compartir, nos están aportando y nosotros estamos aportando. Somos un cuerpo, por lo tanto nos tenemos que identificar con los objetivos, los propósitos y el proyecto de ese cuerpo. Amén. Quiero que vengas conmigo a Josué. Capítulo 5. ¿Me dijiste 2 horas, Sergio? 2 horas. ¿Se ríen por algo? ¿Por qué? ¿Por qué es más? Ah, no hay problema. Allí en España diríamos, hermano, que se nos queman las papas fritas. Josué capítulo 5, ahí vamos a leer un par de versículos que dice lo siguiente. Dice el verso 13. Estando Josué cerca de Jericó, dice que alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano, y Josué, yendo hacia él, le dijo: ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Mira a tu hermano y dile: ¿tú eres de los nuestros? Míralo otra vez y dile con sorpresa: tú no serás un enemigo, ¿no? Tú eres de los nuestros, ¿no? Dice que Josué, dice: ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Dice que este varón, ¿verdad? Dice: no, mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y le dijo: ¿qué dice mi señor a su siervo? Y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué: quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y Josué así lo hizo. Quiero que te quedes con el primer verso, es un texto precioso, cual podríamos compartir también sobre la adoración, sobre la santidad, etcétera, etcétera. Pero quiero que te quedes con algo. Josué era un general, era un hombre tremendamente valiente. Además, un hombre con una presencia de Dios tremenda. Dice que Josué nunca se apartaba del tabernáculo. Cuando dice que Moisés iba a ministrar, él siempre estaba cerca de su pastor. El líder que iba a comenzar a liderar, el líder joven, cerca de su líder anciano, de su pastor. Y dice que siempre estaba cerca, aprendiendo de todo aquello que hacía Moisés. Nunca se apartaba del tabernáculo. Él era un hombre que aún lo veamos con una espada desenvainada y allí peleando contra los amonitas y contra los amorreos y era un hombre tremendamente de adoración. Era un hombre que tenía un corazón lleno de la presencia de Dios. Un hombre tremendamente valiente, tanto que él se identifica con el mensaje de Dios vertical y con una horizontabilidad con el pueblo. Él tremendamente se identifica. Él sabía que ahí estaba el pueblo, pero que por ahí venía alguien que él no conocía. Y él dice que con la espada desenvainada le dice: ¿tú de quién eres? Identifícate. ¿Quién eres?
¿Eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Preséntame tu DNI, tu pasaporte, lo que tú quieras. Pero yo quiero que tú te identifiques. ¿Tú de quién eres? Porque si eres de los míos vas a apoyar el propósito, vas a apoyar el proyecto, vas a apoyar la visión, vas a apoyarme a mí en la guerra, vas a apoyar lo que yo digo. Tú y yo vamos a tener el mismo pensamiento, el mismo sentir, el mismo deseo, el mismo fuego. Vamos a luchar por la misma causa, bendito sea su nombre. Pero si eres de mis enemigos, cuidado, cuidado, porque en el nombre de Jesús te cortó la cabeza. Dale un codazo, no muy fuerte, a tu hermano que está al lado y le dice, identifícate. Bueno, identifícate. Dale con el codo, dale ahí con... Dale en la costilla de aquí abajo, aquí en la costilla de aquí. Que, en el lado derecho, que aquí está el hígado. El hígado está aquí, dale ahí abajo. Identifícate. Hoy más que nunca, vivimos en una sociedad muy atea, muy laicista, muy filosófica, muy de pensamientos, muy del karma, del ranking y del tal y del cual. Hoy la Iglesia tiene que tomar su lugar. Hoy no podemos estar como míseros ambulantes, sonámbulos, paseando de un sitio para otro, sin saber con quién nos identificamos, sin saber a quién tenemos que defender, sin conocer el proyecto de vida que Dios tiene para mí, los propósitos que Dios tiene para mí, lo que yo tengo que decir, lo que yo tengo que hablar, que yo lo que tengo principalmente que buscar el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura, que mi primera prioridad son las cosas de Dios por encima de todas las cosas. La Iglesia del Señor hoy se tiene que posicionar y tomar su lugar, pero no aquí, ahí. Aquí todos somos muy buenos, muy santos, muy adoradores todos, ¿verdad? Muy espirituales. ¡Wow, Señor! ¡Gloria, aleluya! ¡Oh, aleluya! Pero ya ahí afuera, ¿con quién nos identificamos? Cuando nos preguntan allá afuera, ¿con quién te identificas? ¿Cuál es tu identificación? Identifícate. ¿Cuál es nuestra respuesta? ¿Qué es lo que presentamos? ¿Cuál es el mensaje que presentamos? ¿Y a quién nosotros vamos representando? Porque quiero decirte una cosa, y quiero que te gocen esta mañana contigo y conmigo, que tenemos que gozar. Nosotros somos embajadores en nombre de Cristo. Amén. Nosotros somos embajadores en nombre de Cristo. Vamos representando un gobierno, y ese es el gobierno del Señor que preside en medio de su iglesia, que es la que tiene autoridad. Bendito sea el Señor. La iglesia se tiene que identificar en este siglo XXI. La iglesia, hermanos, se tiene que identificar y tener claro su identidad. Cuando en cualquier parte del mundo se levantan líderes religiosos, se levantan políticos, terroristas, yihadistas, levantando sus banderas, levantando su identidad, la Iglesia en este siglo se tiene que levantar como un ejército, sabiendo que tenemos enemigos, que estamos en una guerra espiritual y tenemos que conocer las estrategias del enemigo. La Iglesia del Señor se tiene que posicionar y tener una identidad propia, porque es la que nos ha dado el Señor. Amén. La iglesia en este siglo XXI tiene que saber y defender su identidad. De quién es y a quién le pertenece, y de qué lado está y en qué ejército milita. Y hay algo, hermano, que un ejército tiene claro. Un ejército tiene claro que tienen el mismo lenguaje. Tú darte cuenta que en medio de un ejército unos abren un lenguaje y otros otros. ¿Cómo nos vamos a cubrir las espaldas y cómo nos vamos a defender si no nos entendemos? Un ejército tiene el mismo lenguaje. Vamos a tener un mismo propósito. Un ejército tiene un propósito, es conquistar al enemigo. Un mismo propósito. Y un ejército, hermano, tiene un mismo sentir y un mismo pensamiento. Un mismo sentir y un mismo pensamiento. Los soldados son los que tienen más claro su identidad, sus objetivos y propósitos. Piensan igual. Y quiero decirte en esta mañana que aquí hay un propósito y un objetivo.
y es el de expansión. Si queréis crecer y queréis que esta iglesia viva en el poder del Espíritu y todos tengáis un mismo pensamiento y un mismo propósito, os tenéis que identificar con la expansión. Eso lo tenéis que hacer vuestro. Vuestro. Porque expansión es dar a conocer en medio de la ciudad, es dar a conocer en medio de la ciudad a Jesús con el cual vosotros os identificáis. Amén. Con el cual vosotros os identificáis. Por eso hoy, hermano, quiero que te identifiques. ¿Cómo lo harías? ¿Cómo lo harías? ¿Cómo te identificarías? Josué, hermano, en este texto, dice que Josué era hijo de Nun. Su nombre era Oseas, salvación. Moisés se lo cambió por Josué. Jehová es salvación. Josué fue criado y nacido en Egipto como primogénito. Quizás él fue de aquellos que fue salvado aquella noche donde pasó el ángel de la muerte y él fue salvado por aquella sangre del Cordero. Este hombre conocía al Señor y tenía toda su confianza en que Dios haría proezas y maravillas con su pueblo. Josué fue esclavo, fue siervo, fue espía, fue soldado y sucesor de Moisés. El secreto del éxito de Josué fue que él creía en la palabra de Dios. El secreto del éxito de Josué fue su fe en la palabra de Dios, en los mandamientos de Dios y en las promesas de la palabra de Dios. Ese fue el éxito de Josué. La prosperidad que tuvo Josué a través de los tiempos fue que él creía en su palabra, en los mandamientos de la palabra y en las promesas que había para sus hijos. Josué creía de manera poderosa. La palabra que resalta la vida de Josué es esfuérzate y sé valiente. Él fue un hombre esforzado, fiel, conquistador y tuvo la bendición de entrar, conquistar y establecer a Israel en la tierra prometida. Este texto contiene una de las apariciones del Señor Jesucristo preencarnado, como se conoce, que registra el Antiguo Testamento. Ahí se le presentó, como él no lo necesitaba, como un varón de guerra. A Abraham, si recordáis, se le presentó el Señor como peregrino. Lo visitó un viajero porque Abraham era peregrino y el Señor lo visitó como un viajero que iba de paso, con quien compartió una cena amistosa. A Jacob lo visitó el Señor y se le apareció como un luchador para llevarlo a la sujeción y a la sumisión y tuvo que pelear con el ángel de Jehová. Los 3 hombres que estuvieron en el horno de fuego lo reconocieron como su acompañante. Daniel en el foso de los leones lo mismo. Y Josué tuvo su encuentro como él lo necesitaba, príncipe del ejército de Jehová. Aleluya. Nuestro Señor siempre viene a nosotros de la manera específica que lo necesitamos. A ninguno de nosotros nos va a venir el Señor de la misma manera. Cuando tú estés en guerra espiritual, quizás te aparezca como un general poderoso. Pero cuando tú estés desconsolada y abatida, quizás te venga como un corderito para darte el consuelo y la esperanza que tú necesitas. A cada uno de nosotros va a venir el Señor en el momento que lo necesitamos y cómo lo necesitamos, porque Él es Dios. Amén. Porque Él es Dios. Josué necesitaba esta visita. Se encontraba mirando a Jericó, ciudad grande, amurallada, que él tenía que conquistar, ciudad fuerte, y el Señor lo visitó como varón de guerra. Pero daros cuenta, el coraje de alguien que se identifica con un mensaje y con un pueblo. Aún aquel varón que tenía que ser algo maravilloso y resplandeciente, él es capaz de decirle: ¿tú de quién eres? De los cobardes se ha escrito poco. Aún dice la palabra
que los valientes son los que arrebatan el reino de los cielos. Aleluya. Cuando nosotros vivimos en el poder del Espíritu Santo y bajo la presencia de Dios, hay una unción especial en nosotros. Hay una unción especial en nosotros. Y sabemos que no somos nosotros, sino que es Dios en nosotros. Bendito sea su nombre. Y si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Tú eres de los nuestros, de nuestros enemigos. ¿Cuál es tu identidad? ¿De qué lado estás? ¿De qué lado estás? ¿De qué lado estás? Anoche estuve aquí con un grupo de jóvenes, ¿no? Y fue maravilloso. Y ahora está ahí la iglesia. Pero qué bueno es cuando hay un proyecto, hermanos. Y tú, ya que como pasa en España, os gusta el fútbol, daros cuenta. Saca el portero, no voy a decir nombre para que no veáis de qué equipo soy, ¿eh? Saca el portero, se la da al defensa, el defensa hundible, pasa al extremo. El extremo, en fin, el extremo que usted tenga ahí en mente, ¿verdad? Corre la banda al interior, jugador del interior, el interior se la devuelve al extremo, el extremo centra para que el delantero centro remate y ahora el delantero centro no está. Ahora el delantero centro no está. Se ha quedado un poco relajado, estaba cansado el muchacho, estaba cansado y se quedó sentado en la banda, allí tomando un poco de mate. ¿Comprendéis? Qué bueno que aquí se haga un proyecto y cuando saque el portero y se la dé al defensa y el defensa al extremo y el extremo al otro, centre, los delanteros centros estéis. Amén. Eso es identificación. Eso es identificación. Eso es identificación, que todos estéis y estéis en un mismo proyecto. Y cuando aquí se elabore algo, todos estéis. Amén, hermanos. Eso es identificación. Nos tenemos que identificar desde esa perspectiva. Desde esa perspectiva. Daros cuenta que salgan los jóvenes, que ahora mismo hay un buen grupo, pero que puede ser más, y en vez de salir el grupo que hay, salga nada más que Ana y Diego. ¿Verdad? Y nos acompañe el otro grupo, ¿verdad? ¿Cómo os vais a sentir? Hermano, se hace una campaña evangelística, vamos a salir a evangelizar. Y hacéis una reunión y solamente estáis vosotros. ¿Qué ocurre? ¿No se han identificado? Si estáis todos solos, ha faltado no el delantero centro, sino el extremo, los defensas. La identificación. Nos tenemos que identificar con ese proyecto. Nos tenemos que identificar con esa visión. La iglesia va a conquistar, pero si la iglesia se une, hermanos, en una misma visión, en un mismo proyecto. La unidad hace la fuerza, eso es un lema que se dice, pero es cierto, bendito sea el Señor. Vamos a ser más fuertes si nos unimos todos con un mismo pensamiento, con un mismo criterio y con una misma visión de expansión, porque el Evangelio de Cristo se tiene que dar a conocer, bendito sea el Señor. Y quiero decirte algo, el Señor continuamente muestra su identidad, Jesús, no tan solo en el Antiguo Testamento, sino también Él muestra su identidad continuamente, Él muestra su identidad continuamente. En el Antiguo Testamento lo vemos a Dios como el gran yo soy, ¿verdad? Ese gran yo soy, varón de guerra, todopoderoso, proveedor, sustentador, gobernador, como estandarte, como bandera, etcétera, etcétera, etcétera. Pero en el Nuevo Testamento vemos a nuestro Señor Jesucristo identificándose casi siempre delante de aquellos que lo retaban, que venían a por él, a ponerle trabas. Y lo vemos en el Evangelio de Juan. Desde el capítulo 8, 6, 11, 10, 15, lo podemos ver diciendo, yo soy la luz del mundo.
Yo soy el pan de vida. Yo soy la puerta de las ovejas. Yo soy el buen pastor. Yo soy la vid verdadera. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy la resurrección y la vida. Aquel que cree, aunque esté muerto, vivirá. Él se identifica, Él siempre está mostrando su identidad de un sitio para otro. Yo soy la puerta de las ovejas. Él se está refiriendo a esa puerta donde las ovejas tenían que entrar. Y si conocéis el libro de Nehemías, cuando se reconstruyen las puertas, que son 10, la única puerta que no tiene cerrojos ni cerraduras y siempre está abierta es la puerta de las ovejas. Yo soy la puerta de las ovejas. Esta puerta siempre está abierta porque es la puerta de la salvación. Él se identifica y da su identidad. Bendito sea su nombre. Da su identidad. Siempre, querido hermano y hermana. Me queda todavía un rato, pero tengo que animarme un poquito más. ¿Por qué no le dais un aplauso al Señor? Yo tengo reloj, pero como no lo pude cambiar, tengo hora española, que son las 5:15. ¿Cuánto me queda? ¿Una hora más? No, menos, ¿no? Acabo ya, acabo. Le voy a pedir a Diego que suba aquí y tenga un teclado y ponga un poco de música. Y quiero acabar, hermanos, diciendo que en este último punto que quiero compartir con vosotros, que cuando tenemos claro a quién le pertenecemos, conocemos nuestros propósitos, cuando tenemos claro que tenemos que andar desde una perspectiva que a Dios le agrade, conforme a su voluntad, que andamos en santidad, que andamos llenos del poder de Dios, que mostramos nuestra identidad, tenemos claro con quién nos identificamos y con qué proyectos nos identificamos. Josué le dijo al príncipe del ejército de Jehová: ¿de quién eres? ¿Eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Identifícate. Fue la pregunta el reto. Josué retó al ángel de Jehová: identifícate, ¿tú de quién eres? Porque yo me identifico con un Dios que tengo que dar a conocer su nombre en toda la tierra y con un pueblo que Él ama por encima de todas las cosas. Porque quiero que mires a tu hermano y a tu hermana. Míralo un momento. Míralo un momento. Tú ves ahí una carita, ¿verdad? Una carita, dos ojitos. ¿Hay alguien que tenga tres? No. Ve dos ojitos, una naricita, algunos muy bonitas, otros menos, ¿verdad? Ves una expresión, ves un cuerpecito, pero quiero que lo mire con los ojos del Espíritu y te identifiques con el Dios que a esa carita y ese cuerpecito lo ha hecho templo de su Espíritu. Cuando tú miras a tu hermana y a tu hermano, te tienes que identificar de tal manera que es que si tú lo tocas, estás tocando el templo de Dios. Ahora tú tienes que meditar, y yo también, cómo tocamos a nuestra hermana o a nuestro hermano. Cómo hablamos de nuestra hermana y de nuestro hermano. Porque si nos identificamos de que realmente es templo del Espíritu Santo, quieto, ese lugar es santo y casa de oración.
Ese lugar es santo y casa de oración. Tu hermano y tu hermana que tú tienes a tu lado no es sencillamente un ser humano que puedas conocer más o menos. Sí, mi hermano cristiano viene a la iglesia. No. Eso no es identificarse. No. Eso no es identificarse. Identificarse es decir, este ser humano que está aquí a mi lado, aunque no comparta con él ciertas cosas y tengamos, aún así, si Dios lo ama sin quien soy yo para no amarlo así y darle el valor y el lugar que Dios le ha dado, cuando yo me identifico con mi Dios y me identifico con el pueblo, yo entiendo que mi hermano y mi hermana son templos de Dios, templos del Espíritu Santo. Yo lo tengo que amar, yo lo tengo que cuidar, yo lo tengo que apoyar, yo tengo que estar con él. Sus propósitos son mis propósitos y si no son los míos, lo apoyo y lo ayudo, porque son los de mi hermano y mi hermana, a cual amo tremendamente. Los defiendo, los tengo que defender. Es templo del Espíritu Santo. Yo no puedo tratarlo de cualquier manera, no puedo hablarlo de cualquier manera, no puedo de vez en cuando darle una patada aquí. No, es templo del Espíritu Santo. Es templo del Espíritu Santo. Tengo que defender. Si eres de los nuestros, hablas bien. Si eres de los nuestros, hablas bien. Apoya, ayuda, nos ayudamos unos a otros, nos defendemos, luchamos por lo nuestro y aún no nos dejen y nos dejen solo, aún nos dejen solo, nosotros seguimos peleando la buena batalla. Eso le pasó a dos hombres tremendos, dos hombres que se conocen como ese gran grupo de rey David que se convirtieron en los valientes de David. Y si viene conmigo para acabar, a 2 de Samuel. Capítulo 23. Dice el verso 8. Dice, estos son 2 de Samuel, libro de Samuel, segundo libro de Samuel, capítulo 23, versículo 8 dice, estos son los hombres de los valientes que tuvo David. José, Basebet, el Tacmonita, principal de los capitanes. Este era Adino el Eznita, que mató 800 hombres en una ocasión. Pero quédate ahora con lo que viene. Después de este, Eleazar, hijo de Dodo, Ahita, uno de los 3 valientes que estaban con David cuando desafiaron a los filisteos que se habían reunido allí para la batalla y se habían alejado los hombres de Israel. Dice que él estaba allí cuando se habían reunido los filisteos para la batalla. Y dice, si te fijas en la última frase, y se habían alejado los hombres de Israel. Es decir, que lo habían dejado prácticamente solo. ¿Verdad? Dice, este se levantó e hirió a los filisteos hasta que su mano se cansó y quedó pegada su mano a la espada. Aquel día Jehová dio una gran victoria y se volvió el pueblo en pos de él tan solo para recoger el botín. Después de este fue Sama, y aquí acabo, Ararita. Los filisteos se habían reunido en Ley, donde había un pequeño terreno de mate, y venían a robar todo el mate. Venían a robar los garbanzos, las lentejas, se querían llevar el producto, la comida. Pero daros cuenta, dice un terreno de lentejas, ¿verdad? Dice,
y el pueblo había ¿qué? Huido. Es decir, que vienen a robar y el pueblo huye. ¡Wow! ¡Qué curioso!, ¿no? En vez de quedar para defender lo único que en aquellos momentos había, que era la comida que te va a dar la existencia, la supervivencia, viene el ejército contrario, el enemigo, a robar y el pueblo huye. Pero ojo, dice, él entonces se paró en medio de aquel terreno y lo defendió y mató a los filisteos, y Jehová dio una gran victoria. Bendito sea el Señor. Hermanos, nos encontramos con dos hombres, con Eleazar y con Sama. Uno dice de que los filisteos vinieron a tener una gran batalla y el pueblo huye, y él se queda peleando de tal manera que la espada se le queda pegada a la mano. ¿Cuánto tuvo que pelear ese hombre? Eso se llama identificación. Eso se llama identificación. Yo me identifico con el Dios de Israel, el Dios todopoderoso, aquel que habita en medio de nosotros, y me identifico con el pueblo de Dios, porque yo estoy aquí para defender al pueblo de Dios. Bendito sea el Señor. Y si me tengo que quedar aquí peleando, me quedo peleando, porque Dios está conmigo, porque yo tengo un propósito y yo me he identificado con un mensaje, y es el mensaje de expansión para la gloria de Dios. Y Sama, ese hombre que vienen a robar las lentejas, y se queda solo, y se queda solo, y se queda solo. No, yo me quedo. Yo amo al pueblo. Yo me quedo aquí porque yo amo al pueblo, porque me identifico con el pueblo, porque este pueblo son los hijos y las hijas de Dios, las que han sido comprados con un precio, y es la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Yo los amo, y como son hijos e hijas de Dios, yo me quedo aquí, y cuando venga el enemigo yo los defiendo, porque me identifico con Dios y con sus hijos. Amén. Dale un aplauso al Señor. Yo me identifico, me tengo que identificar. Los que aman a la iglesia la defienden. Cuando tú te identificas con algo y con alguien, tú lo defiendes. Los que aman a la iglesia la defienden, no huyen. Tú eres de los nuestros, de nuestros enemigos, no huyen. Se quedan peleando la batalla, porque es la batalla de Dios. Los que aman a la iglesia la defienden. No huyen cuando llega la crisis o cuando llega el problema. Hay que ver que este problema, hay que ver cómo está la iglesia. Aquí me parece que este problema, es que ha venido como una crisis. La crisis la cojo yo y en el nombre de Jesús, y la pisoteo en el nombre de Jesús, porque aquí no hay crisis, porque nosotros estamos en Cristo. Bendito sea el Señor. Nosotros no tenemos crisis, tenemos a Cristo con nosotros. No es que hay como una crisis, es que cuando viene el problema te vas. Tú te has identificado, eso es identificarse con algo. Cuando viene el problema es cuando más tenemos que estar. Si es verdad que Dios está con nosotros, si es verdad que tú y yo somos templo del Espíritu Santo, cuando viene el problema es cuando más hay que estar, porque es cuando más te necesita tu hermano y tu hermana. Cuando llega la crisis es cuando hay que estar. Cuando los hermanos están desconsolados, cuando hay que estar. Cuando las hermanas están abatidas, desamparadas, desahuciadas, maltratadas, ahí es donde hay que estar. Cuando viene el problema verdadero de un divorcio, una familia, de un hijo adolescente en la droga, de un maltrato, ahí es donde hay que estar. Ahí es donde hay que estar. Porque yo me identifico. Porque yo me identifico. Porque yo me identifico. Cuando nos identificamos, no huimos cuando vemos al enemigo. Aún, queridos hermanas y hermanos,
cuando te veas solo y sola, tienes que seguir adelante. Porque Dios está contigo. Porque Dios está contigo. Porque te has identificado con un mensaje y con el autor del mensaje. Aún se vean solos, siguen adelante, nunca abandonan. Eso le pasó a Eleazar y a Sama. Lo dejaron solo aún frente a un ejército, pero Dios estaba con ellos. No es menos el Dios de este tiempo. Es el mismo, el Dios de ayer, de hoy y por los siglos. Amén. Amén. ¿Creemos en el mismo Dios? Pues ese mismo Dios está con nosotros para darnos la victoria en cada una de nuestras batallas. Amén, hermanos. Los que pertenecen al ejército y tienen claro su identidad y su identificación, tienen un objetivo, una meta, propósitos que cumplir, una batalla que pelear y un lugar que defender. Y por lo que hay que luchar ahora y por lo que tú te tienes que defender es porque esta iglesia se expanda y crezca para la gloria de Dios. Amén. Se expanda para la gloria de Dios. Y Cipolletti se llene de la gloria de Dios. Y Cipolletti se llene de la gloria de Dios. Y acércate a la vida. Esté en Neuquén, en Córdoba. Allí en cada rincón de Argentina podamos levantar una congregación que glorifique al Señor por encima de todas las cosas. Bendito sea su nombre. Expansión para la gloria de Dios. Nos tenemos que identificar con ello, la iglesia del Señor, aquellos que pertenecen al reino de Dios, al ejército de Dios Todopoderoso, deben de tener claro su identidad. Yo quiero sencillamente dejarte para que medites y pienses. ¿Tienes claro tu identidad? ¿Tienes claro con qué y con quién te identificas? ¿A quién le perteneces? ¿A qué iglesia local perteneces? ¿Cuáles son los objetivos y metas por las cuales te tienes que identificar? ¿Por qué y por quién tienes que pelear? ¿A quién tienes que defender? Cuando esto lo tenemos claro, como dije al principio, suceden tres cosas. Vamos a tener un mismo lenguaje, vamos a tener un mismo propósito y vamos a tener un mismo sentir y un mismo pensamiento. Amén. Dale la gloria al Señor en esta mañana. He anotado una palabra para vosotros que me puso el Señor y quiero deciros algo. Yo no soy profeta, no tengo el don de profeta, pero sí a cualquiera de nosotros el Señor nos puede usar en un momento dado, ¿verdad? Aún no tengamos el don de sanidad, sí el Señor a través de la oración puede sanar y puede usar. Quiero deciros algo. Dios va a derramar algo grande y poderoso en esta congregación. Una unción especial viene para este lugar y para sus líderes. Dios quiere ver a su iglesia como una, levantada como un solo hombre, hablando un mismo lenguaje, con un mismo propósito y con un mismo sentir y pensamiento, peleando la batalla y enfrentando a los enemigos. Tenemos un mismo propósito. Andemos en el poder del Espíritu Santo, cubramos nuestras espaldas, demos a conocer el nombre precioso del Señor, porque Dios está con nosotros y nos da la victoria. Bendito sea su nombre. Amén. Aleluya. A mí me gustaría, si puede ser, Sergio, tener un tiempo de oración, hermanos, ¿sí? Me gustaría, con el permiso de los pastores, yo creo que es una palabra que tenemos que sellar en esta mañana, ¿verdad? Y si hay alguien que se haya identificado con este mensaje, hermano, hermana, que se haya identificado con este mensaje y quiera tener un tiempo de oración aquí, vamos a orar los pastores,
¿verdad? Vamos a orar por vosotros para que el Señor selle esta palabra en vuestro corazón. Amén. Con que cierra tus ojos, estás ahí orando, meditando, pensando, y si hay alguien que se identifique y quiera pasar adelante, que venga aquí. Vamos a tener un momento de oración. Si no hay sitio, se retiran un poco las sillas de por aquí y vamos a tener un buen tiempo donde podamos orar y el Señor se pueda llevar la gloria por encima de todas las cosas. Adora a Dios en esta mañana. Adora a Dios. Adora a Dios. Voy a pedir que los ujieres, si hay ujieres que estén por aquí, ¿verdad? Los ujieres que estén preparados por aquí para poder tener un momento de ministración y poder adorar a Dios. Poder tener un tiempo. Pastores, hermanos que estáis en el ministerio, que podáis orar y estar ahí ministrando a los hermanos. Vamos a tener un buen tiempo. Los que estamos aquí.